Buenas tardes, soy Jan Lana, vocal de la Junta Directiva y hoy tengo el placer de presentaros a la psicóloga sanitaria Eva Labarta Valdecantos, que lleva 12 años trabajando en el ámbito clínico y de la salud. Eva se licenció en la Facultad de Psicología en la Universidad de Granada en el año 2013. Realizó un año de estancia en el extranjero en la Universidad de Viña del Mar, Chile. Es experta en terapias de tercera generación por la Universidad de Almería. Realizó un máster en sexología y terapia de pareja en el Instituto Al-Ándalus de Granada. Trabajó una temporada como psicóloga en la Fundación Vicente Ferrer en la India y comenzó a trabajar en la Asociación To Granada en 2016 como psicóloga titular, como coordinadora del equipo técnico y como tutora externa de prácticas del máster de Psicología Sanitaria de la Universidad de Granada. Además, ha realizado diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales relacionados con psicología y con el trastorno obsesivo-compulsivo. Desde el 2021 trabaja en su propia consulta en Logroño como especialista en TOC, infertilidad, sexualidad y terapia de pareja. Hoy va a estar con nosotros para compartir sus conocimientos acerca del TOC y contestar a las cuestiones planteadas por correo electrónico y las que puedan surgir en esta sesión. Disponemos de una hora para ello. Pues adelante, Eva. Pues muchas gracias, Jan, por la presentación y muchas gracias a la Asociación TOC Zaragoza por la invitación. Me encanta poder estar aquí y acercarme un poquito a todos vosotros, porque creo que estos encuentros, estos espacios dinámicos donde hay preguntas y respuestas, bueno, hay una pequeña presentación, pero es muy enriquecedor poder dar respuesta a preguntas particulares, ¿no? Porque cada caso es un mundo y me encanta que tengamos estos espacios. Gracias por la invitación. Bueno, voy a hacer, a ver, no sé si las cosas que yo tengo aquí se ven o se ve la presentación. Vale. Voy a empezar con la presentación. Em, ¿Cómo ayudar a una persona afectada de TOC en las diferentes fases de su proceso? He querido centrarme en las diferentes fases de la terapia, en cuando todavía no hemos ido a terapia, o durante la terapia, o después de terminar la terapia, porque cambia mucho, ¿no? Aunque hay muchas cosas que se mantienen y veremos, ¿no? La actitud, bueno, pues tener esa paciencia que hay que cultivar o esa actitud amable y cariñosa con el afectado, esto siempre, por supuesto, pero bueno, depende en qué punto esté el afectado, pues igual podemos hacer cosas diferentes y enfocarlo desde aquí me ha parecido interesante para, bueno, pues darle una perspectiva diferente, porque creo que igual ya conocemos pues qué hacer con las compulsiones o ¿no? como temas más técnicos igual o específicos del propio TOC los conocemos, pues he querido darle esta perspectiva, pero bueno, cualquier duda la vamos comentando. Bueno, dentro de la preterapia, antes de empezar el proceso terapéutico con un profesional, hay un par de fases de preterapia, ¿no? Que yo llamo así, que sería ese momento, este momento en el que el afectado empieza a tener los primeros síntomas, pero todavía no es muy consciente de lo que pasa, ¿no? De lo que está por venir, por decirlo así. Pues empezamos a tener unas primeras obsesiones, pero no sabemos lo que es, todavía no es demasiado grave, primeros síntomas, ¿no? Bueno, esto no lo ven los pacientes y no lo ven casi ni los familiares, ¿no? Es una cosa como muy incipiente, muy principiante, ¿no? Todavía está en las primeras fases y poco se ve. Pero por eso es tan importante la evaluación temprana y desde pronto, por eso cada vez, ahora que se habla más de salud mental y se puede hablar más de TOC más abiertamente, pues esa evaluación temprana, cuando vemos los primeros síntomas, es tan importante para poder actuar desde el minuto cero, antes de que esto se haga bola, ¿no? Porque ya sabemos que si no muchas veces pues esto va a más y a veces ha pasado mucho tiempo para cuando empezamos a intervenir y hay mucho que desmenuzar, ¿no? Que también siempre se puede trabajar, por supuesto, pero bueno, cuanto antes, mejor. Entonces, como familiares, informarnos, conocer cómo funciona el TOC, porque no hay esa información, ¿no? No hay todavía tanto, no se habla tanto del TOC como se habla de, pues no sé, de cualquier otra enfermedad física, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más comentado. Primero informarnos para poder, si hace falta, hacer una evaluación adecuada con un profesional. Algo que a mí me parece muy interesante es la validación emocional. Y esto durante todos los procesos, durante todas las fases del tratamiento, ¿no? Pero desde chiquititos. Nos falta mucho, yo digo que tenemos como un poco
somos un poco analfabetos emocionales en nuestra sociedad todavía. Nos cuesta relacionarnos con las emociones negativas a todos. ¿Cuántas veces cuando alguien está mal, ¿no? O está llorando, ay, venga, no llores, tranquilo, que no pasa nada, que todo está bien, a cualquier adulto. Pero cuando son chiquititos, cuando son niños, pues por ejemplo he puesto aquí algunas frases que muchas veces decimos con toda la buena intención, porque lo que queremos es que dejen de sufrir, que dejen de pasarlo mal y bueno, pues pensamos que hacer como que quitar un poco esa emoción puede ser la mejor solución. Pero esa invalidación emocional quizá haga que la persona, cuando luego conecte con otras emociones negativas, pues se las guarde, no las comparta con nosotros porque en casa no hay este espacio, ¿no? No se ve bien las emociones negativas. Las positivas son muy bonitas, pero las negativas, las pobres, tienen muy mala fama. Entonces, no hay un espacio donde llorar, donde compartir miedos. Por ejemplo, aquí traigo algunos ejemplos de chiquitines que nos pueden ayudar a entender esto, ¿no? Cuando les decimos, no llores, que ya eres mayor. Esto lo hemos dicho muchas veces, porque igual está ahí con una rabieta o con un llanto, con una... Venga, no llores, que ya eres muy mayor, venga, venga. ¿No? Y le quitamos como importancia. O no te enfades por eso, que es una tontería. Esto lo decimos todos muchas veces, ¿no? Y le quitamos importancia, le quitamos valor, venga, ya está, no te enfades, ¿no? Además, el enfado, la ira, la frustración son emociones que nos gustan poco, especialmente poco, ¿no? O con el miedo. ¿Te da miedo tirarte por el tobogán? Comparaciones. Pero si tu amigo Mario ya lo hace, ¿no lo vas a hacer tú? Venga, tírate. ¿No? Y les empujamos ahí a superar sus miedos un poco a la fuerza. Vale, pues frases de estas que todos decimos, intentar cambiarlas dándoles un espacio a las emociones más, bueno, pues, más sano, ¿no? Por ejemplo, en vez de frases del tipo no llores que ya eres mayor, podríamos decir frases del tipo es normal llorar cuando te sientes triste porque, pues, en este caso, se termina la hora del parque. Pero ahora tenemos que irnos a casa porque es tarde. Una explicación breve, tampoco hay que entrar mucho en detalles. Y algo anestésico ahí, ¿no? ¿Quieres que te dé un abrazo? ¿No? Esto que yo tengo un chiquitín ahora, un bebé, y todo el mundo, no lo cojas mucho en brazos que se va a acostumbrar. Por favor, yo quiero que mi niño se acostumbre a mis brazos y que cuando el día de mañana esté mal, le pida un abrazo a sus seres queridos, ¿no? Me parece que dar cariño y expresar con el contacto físico ese amor es algo sano y que afortunadamente hoy en día va cambiando esta perspectiva y esto de no lo cojas que se va a acostumbrar ya no es tan así, ¿no? Yo prefiero que mi niño se consuele con mi abrazo que no, que aprenda que llorar no sirve para nada. Mi madre siempre, déjalo llorar, que se tiene que acostumbrar. Bueno, pues esto igual ya no es tan así, ¿no? Ya la perspectiva está cambiando y dar un espacio a esas emociones, abrazar o besar o simplemente estar ahí, ¿no? No hace falta quitar la tristeza, pero por lo menos acompañar, ¿no? Esto sería acompañar en este caso en la tristeza. O en el caso del enfado o de la frustración, pues poder decirle frases como entiendo que te enfades porque todavía no te sale ese ejercicio, por ejemplo, si este es el problema, ¿te parece que ahora tomemos un descanso para merendar y luego lo volvamos a intentar? ¿No? Como dándole un espacio, venga, ahora estamos un poco obtusos, no vemos nada claro, vamos a marcharnos un poco fuera y luego volvemos. Estos son ejemplos que son de niños, o sea, esto es mi top, ¿no? Preterapia, pre todo, gestión emocional básica, ¿no? Desde chiquitines empezar a hacer esto y esto luego lo podemos adaptar a todas las fases, como bien decíamos, ¿no? Pero dar espacio a las emociones, aceptarlas, escucharlas, dar alternativas o, como en el último caso, preguntarles qué quieren hacer. Por ejemplo, en el caso del miedo, ¿no? Podemos decir cosas como, me puedo imaginar que tirarnos por ese tobogán tan grande da mucho miedo. Todos tenemos miedo a las cosas que todavía no hemos hecho. ¿Qué quieres hacer en este momento? ¿No? Y preguntarle a él particularmente si quiere dejarlo por hoy o quiere intentarlo o quiere quedarse ahí porque está un poco bloqueado o proponerle alternativas. ¿Quieres que lo intentemos otro día? ¿Quieres que vayamos ahora al columpio mejor? ¿Quieres que te acompañe y nos tiramos juntos por el tobogán? Opciones, ¿no? Que también esto a veces te conforta. Sentir emociones negativas es normal y se puede aprender a gestionarlas. Es verdad que las emociones del TOC no son normales, son patológicas, de esto hablamos después, pero sentir emociones negativas las sentimos todos. Muchas veces cuando viene alguien a terapia al principio y me dicen, oh, yo lo estoy pasando fatal, no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir miedo, pues imposible. Mira, seríamos, no sé, psicópatas, robots. No podemos no sentir emociones negativas, pero queremos aprender que cuando vengan las emociones negativas, y especialmente las emociones negativas de TOC, que son patológicas, aprender a manejarlas y darles una respuesta adecuada, ¿no? Un espacio y, bueno, la respuesta que nos pueda ayudar para después. ¿Vale? Validación emocional. Em, pero ¿qué pasa cuando ya empieza a haber síntomas más claros, empieza a avanzar el TOC en esta fase 2 que todavía no estamos en terapia, pero el TOC ya empieza a hacer un poquito más daño, ¿no?
pero el paciente todavía no quiere o no puede ir a terapia, porque cuando ya el paciente es el primero que lo ve claro, dice, venga, adelante, ok, señala fase 3 que ahora pasamos, pero en esa fase anterior en la que muchos familiares contactáis con los profesionales diciendo, es que no sé qué hacer, no puede, no quiere, está atrapado, pero ya es insostenible, el TOC ya está muy avanzado, nos está haciendo sufrir a todos, pero no terminamos de dar el paso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ¿por qué esa persona muchas veces está bloqueada y no puede dar el paso para pedir ayuda a un profesional? Por la ausencia de información muchas veces, como decíamos antes. El TOC es un trastorno con salud mental en general, todavía tiene estigma. Hablar de las cosas como íntimas, como que cuesta, ¿no? Como que es una cosa privada. Antes pasaba, por ejemplo, con las parejas, ¿no? Hablar de problemas de pareja, no voy a hablar de mis cosas de pareja, esto es privado. Pues no, la terapia de pareja también es un proceso sano y necesario cuando entre nosotros no lo podemos manejar. Pues lo mismo, ¿no? Primero, entender que cuesta porque no existe todavía esa apertura a nivel social para dar ese paso. Afortunadamente cada día un poquito más, esto sí. No tenemos información concreta de TOC, no sabemos cómo funciona, entonces por ahí, y esto es una pista, ¿no? Tendremos que empezar a informarnos para ver que es una cosa tan normal, que le pasa a tanta gente, que qué culpa tengo yo de tener esto, ¿no? Porque lo siguiente, muchas veces, ¿por qué no pueden dar el paso? Por culpa, por vergüenza, porque tienen emociones, pero claro, no una culpa que podemos tener todos cuando piso al de al lado y digo, oye, perdona, me siento un poco culpable. No, no, culpa y vergüenza o emociones negativas a niveles brutales, ¿no? Son emociones patológicas. Esa vergüenza de, ¿dónde voy yo a contarle a nadie que me estoy lavando las manos 25 veces y que sé que no tiene sentido y que no, que lo que tendría que hacer es dejar de hacerlo, pero no lo puedo evitar? ¿Cómo le voy a contar esto a nadie, no? Esa, esa trampa en la que uno se va metiendo poco a poco es un bloqueo para luego poder salir ahí fuera y contárselo a un profesional que quizá nos pueda ayudar, ¿no? Son emociones que les bloquean y les paralizan, emociones muy intensas. Y a veces también hay una falsa sensación de control. Parece que yo haciendo esto, bueno, al final me acabo calmando, encuentro cierta calma, cierta tranquilidad, esa sensación de control errónea, porque control ninguno, ¿no? Cuando tenemos TOC, pero que yo a veces me encuentro gente que dice, yo con mi método consigo llegar a estar bien, ¿no? Método, así un poco esas compulsiones que se empiezan a atrapar, ¿no? Ellos mismos, bueno, pues es una falsa sensación de control que a veces necesitan llegar a un fondo para decir, vale, no puedo, necesito ayuda. Esto es insostenible, no pasa nada, yo no lo elijo, ya me gustaría a mí no estar pensando en esto, pero no lo puedo evitar y quizá alguien ahí fuera me pueda ayudar. Hace falta llegar a ese punto, ¿no? Que la persona entienda que por sí mismo no lo puede hacer. Pues igual que cuando a mí me duele una muela, yo no espero a ver si se me pasa o me la saco yo sola en mi casa, voy al dentista. Y esto está mucho más abiertamente, ¿no? Está mucho más entendido. Pues lo mismo con lo psicológico, con lo interno. Cuesta un poquito más, pero hay que llegar a ese punto de venga, que sí, que esto ya yo no lo puedo hacer por mí solo, esto no es una derrota, esto es simplemente la aceptación de que me está pasando algo grande y que yo no puedo hacerlo solo. Y ahí los familiares les podemos dar este apoyo, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando ya llegan a ese punto? Cuando están en que sí, que no sé qué hacer, tengo dudas, pero esto ya es insostenible. Pues darles esa información correcta, ¿no? A veces desde afuera, con un poquito de perspectiva, lo podemos ver con más facilidad, porque las emociones que ellos están sintiendo no las estamos sintiendo nosotros, o por lo menos no exactamente igual, ¿no? Son un poco diferentes. Cuando uno está con esa ansiedad tan fuerte, con ese malestar, con esas dudas, están obtusos, lo ven todo muy negro y no encuentran por dónde continuar. Entonces, con perspectiva, a veces podemos ver algo más. Entonces, buscar la información correcta, buscar asociaciones, profesionales, bueno, todo tipo de recursos para informarnos adecuadamente, lecturas, libros, vídeos, programas, documentales, todo lo que nos arroje un poquito de luz a la oscuridad que podemos encontrar y transmitírsela a ellos la correcta, ¿no? Porque cuando uno mira en Internet hay tanta información que a veces hasta es peor. Entonces, bueno, casi con cuentagotas, pero la adecuada nos puede ayudar a ayudarles, ¿no? Por supuesto, hacerles saber que no están solos, que les queremos y que les apoyamos, aunque él no sea capaz de dar el paso todavía, ¿no? Darles esa confianza, porque aquí se empieza un poco a quebrar su identidad, su persona. Este momento en el que
saben que lo que hacen no tiene sentido, ¿no? Empiezan a darse cuenta que se están atrapando, que por mucho que limpien, o por mucho que rumien, o por mucho que eviten, o por mucho no se arregla, empiezan a desconfiar de ellos mismos. Jo, yo tenía este método, esta forma de intentar calmarme y ya no me sirve. ¿Qué puedo hacer? No, están como perdidos, ¿no? No confían ni en ellos mismos, empiezan a generarse una relación consigo mismo negativa, la autoestima empieza a decaer, el estado de ánimo empieza a decaer y entonces ahí pues están como muy flojitos, ¿no? Muy vulnerables. Y los que estamos al lado, pues igual tenemos un poco más de fuerza, todavía tenemos un poco más de fuerza para darles esa confianza y decirles, vale, venga, esto es duro, lo estamos pasando mal, pero vamos a buscar soluciones, no nos podemos quedar así, no nos vamos a conformar con esto, seguro que hay algo más, seguro que hay alguien ahí fuera que nos puede dar un poco de ayuda de algún tipo, algo, ¿no? No puede ser esto, no nos vamos a quedar con esto simplemente. Y expresarles ese cariño, ¿no? Y ese apoyo incondicional, porque a veces, como decíamos, se avergüenzan de lo que hacen, lo ocultan. Recordemos que las personas con TOC son grandes actores, igual hacia afuera pues vemos una parte solo, pero hacia adentro el sufrimiento que puede estar teniendo esta persona, si nosotros vemos eso, ¿qué habrá más allá? ¿Qué habrá dentro de esta persona? ¿No? Pues en ese momento en el que para ellos está todo oscuro, necesitamos ser la persona de confianza, de apoyo, de expresarles amor, ¿no? También te quiero, aunque hagas eso. Mira, me da igual. Sí, esto parece que es una compulsión, no nos viene bien, discutimos muchas veces porque es insostenible, porque esto no lo puede aguantar nadie, pero aún así te quiero, ¿no? Esto lo vemos mucho también con los niños cuando hacen algo mal, pues vale, yo pongo límites o esto no lo puedo permitir o me enfado porque esta situación es insostenible, pero aún así te quiero. O sea, el cariño no va a, a, a marcharse nunca, ¿no? Esto remarcárselo 50.000 veces. Aquí he puesto los abrazos porque a veces cuando estamos en crisis y de repente viene alguien y nos da un abrazo, son liberadores, ¿no? Los abrazos, el contacto físico, las muestras de cariño, bueno, pues como aquí decimos, ¿no? Liberan oxitocina, que es la hormona del amor. Estimulan la producción de serotonina y dopamina. Serotonina, bueno, esto expertos cuando hablamos de TOC, ¿no? Que nos ayudan con el estado de ánimo. Un abrazo puede hacer algo parecido a la sertralina o a alguno de los grandes fármacos que tenemos por ahí de referencia, ¿no? Y también ayuda a liberar las endorfinas, que son las que nos ayudan con esa sensación de placer, que nos generan alivio ante el dolor. A veces no podemos darles abrazos porque pues igual tienen un toque de contaminación, no les puedo tocar, o están tan irascibles que acercarme un poco les genera mucha invasión, ¿no? Y no es tan fácil abrazarles o acercarnos. Bueno, pues hay otras muestras de cariño, que no solo sea el abrazo, que es como la muestra internacional del cariño o el beso, hay otras formas. Por ejemplo, decirles verbalmente que les queremos, que estamos ahí, que les apoyamos, que confianza 100% para que nos cuenten lo que necesiten verbalmente, ¿no? O incluso cuando verbalmente tampoco es posible porque palabras a veces activan o no podemos ni hablar del tema porque a veces no quieren escuchar otra vez sobre lo mismo, pues hacer actividades juntos que sean agradables, ¿no? Pues vamos a dar un paseo, ya está, no hablamos de nada, pero estoy contigo. Vamos a cocinar, vamos a jugar un juego de mesa esta tarde y aunque no salgamos y no hagamos nada, pues estamos aquí junticos, riéndonos un rato, haciendo algo divertido, por ejemplo, ¿no? Actividades que sean agradables. O gestos, pues como decíamos, igual no puedo acercarme, no puedo darle un abrazo, un beso, pero igual puedo lanzarle un beso en el aire o hacerle así como un gesto, una mano en el corazón, ay, cómo te quiero, es que tengo unas ganas de achucharte, igual no puedo, no pasa nada, yo te respeto, te dejo tu espacio, ya llegaremos a la terapia y podremos trabajar esto, pero ahora, uy, te cogí y te he dado un beso, ¿no? Y poder con gestos también expresarnos, mirarles a los ojos, ¿no? Que haya contacto visual, que estamos ahí. La mirada muchas veces es algo tan humano y tan cercano, el mirarnos a los ojos conectamos, ¿no? Estamos ahí, de repente estamos, porque podemos estar viendo la tele y cada uno ahí con su vida o con sus cosas, pero cuando nos miramos, cuando nos hablamos directamente, cara a cara, saltan chispas, ¿no? Esto es como una expresión de cariño brutal. Y luego el lenguaje también de los jóvenes, los emojis, los GIFs, los reels, bueno, todo este tipo de cosas. Veo un reel divertido, ¿qué tal? O que muestra cariño, se lo envío, ¿no? Y entonces, pues con su móvil, pues se da cuenta que me acuerdo de él, o que le quiero, que le expreso algo, ¿no? Desde este nuevo lenguaje, ¿no? Que también el lenguaje es súper importante. Y luego también podemos hablar del TOC con naturalidad. Vale, esta persona está todavía bloqueada, no puede dar el paso para ir a terapia, pero vamos a empezar a hablar del TOC.
vamos a empezar a hablar de esto que yo estoy leyendo, que me estoy informando, que creo que es lo que nos está pasando, aunque no quieran escuchar, porque a veces es un poco difícil cuando estamos todavía en esa fase pre-terapia, pues aceptar el diagnóstico, pero que se pueda hablar del TOC con naturalidad, ¿no? Pues lo que decíamos del dentista, pues si me duele algo malo, pues voy al dentista, pues si esto empieza a ser TOC, pues igual hay síntomas, ¿por qué no hablamos del TOC? ¿Por qué no vemos una película? ¿Por qué no empezamos a naturalizar y hablar pues, de emociones, como decíamos antes también, y entender que esto está bien y que no es algo, no hay estigma, quitarle un poco el estigma, ¿no? No es algo negativo, no es un drama, no es un fallo tuyo porque no has sabido gestionar. No, no, esto te ha pasado, nos ha pasado, ya está. Pues, no, vamos a ver qué podemos hacer ahora, quitándole un poco culpas y vergüenzas, ¿no? Como decíamos antes. Vale. Siguiente fase, fase de terapia. Avanzamos un pasito. Ya hemos entrado ahí, ya la persona entiende que tiene un problema, que necesita ayuda, hemos buscado un especialista adecuado en TOC y empezamos el tratamiento psicológico, ¿no? ¿Qué podemos hacer como familiares mientras la persona comienza, sobre todo comienza, he diferenciado la terapia en su fase inicial y luego cuando ya manejamos más un poquito el tratamiento y sobre todo ya están en las exposiciones, ¿no? Hablamos de esto después. ¿Qué pasa en esa primera fase de terapia? Donde es mucha información, hay muchos altibajos, ya se ha decidido por fin, más o menos, a veces un poco empujado por los familiares, a veces desde la propia motivación, pero ya hemos empezado. Bueno, va a ser una montaña rusa emocional, hay muchísima información nueva, hay que aceptar cosas que igual nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Hay que hablar de cosas íntimas, profundas, pensamientos a veces súper raros, cosas que el TOC nos dice con una desconocida al principio. Estamos generando un contexto, bueno, pues muchas cosas que cuestan, ¿no? Y ese primer contacto es complicado. Entonces, nuestro papel puede ser pues, de acompañarles, de motivarles, de alentarles, ¿no? Venga, que sí, que esto va a ser como ha ido el primer día, ¿no? De preguntar, interesarnos, motivarles para que sigan yendo y tampoco generando mucha presión, porque a veces estamos muy encima, ¡ay, qué bien, por fin! ¿Y qué tal, cómo ha ido? Cuéntame, ¿cómo ha ido? Uf, sin agobios, ¿no? Sin presión, estamos ahí, pero al ritmo que ellos necesiten, ¿no? Sin presionar o sin generarles más emociones negativas. Este punto es un poco delicado porque quiero estar, pero no quiero estar demasiado, o quiero acompañar, pero en la medida que ellos me dejen, ¿no? Pues bueno, muchas veces también es preguntarles, ¿no? Y estar ahí un poco al lado simplemente, y eso ya es suficiente. El lenguaje es súper importante. Vamos a empezar a cambiar el lenguaje. Una vez que empezamos la terapia y que el afectado empieza a informarse, el profesional empieza a explicar cómo funciona todo esto, esta primera fase la primera fase sería evaluación y luego una fase de psicoeducación, de entender qué pasa, de entender cómo funciona el TOC, de entender cómo funciona mi TOC. Estamos empezando a entender muchas cosas y vamos a empezar a cambiar la forma de nombrar lo que está pasando, ¿no? Vamos a ponerle nombre a los pensamientos intrusivos y a las compulsiones. Porque, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? No es lo mismo decir, no toques ahí que está sucio, ya te lo he dicho mil veces, que esto es algo como muy normal a veces, a decir, por ejemplo, ellos, cosas del tipo, estoy teniendo el pensamiento intrusivo de TOC de que eso está muy sucio y eso me genera mucha ansiedad, por lo que tengo que hacer la compulsión de habitación. Y os pido, por favor, que no toquéis porque no puedo manejar todavía este nivel de ansiedad. Gracias. Bueno, esto es una frase perfecta, ¿no? Como muy educada, muy bonita. Normalmente cuando hay ansiedad de por medio es muy difícil decirlo así, pero sería como lo ideal, ¿no? Esto es un pensamiento intrusivo, estoy teniendo ansiedad o miedo o dudas o inseguridad o asco o culpa o lo que sea que el TOC nos produzca y tengo tanta ansiedad que no puedo no hacerlo, no puedo todavía no hacer la compulsión, pero esto es una compulsión y le ponemos el nombre, ¿no? Y además a veces pues pedimos a otros que también hagan la compulsión con nosotros porque no nos queda de otra, porque todavía no sabemos hacerlo mejor, porque no hemos llegado a ese punto del tratamiento, pero ya empezamos a ponerle nombre. Yo aquí muchas veces pongo el ejemplo de fumar, porque además el TOC se parece mucho a una adicción en algunos sentidos. Entonces, cuando una persona fuma, no es lo mismo decir, bueno, pues qué más da, pues de algo hay que morir, pues lo hacen todos, que es como me gusta, pues si no pasa tanto, pues todo el mundo lo hace. Esta persona no va a dejar de fumar en la vida, a empezar a decirnos cosas del tipo, esto es una basura, estoy adicto, tengo una adicción, estoy enganchado, debería dejarlo, me sienta mal, estoy gastando mucho dinero, no puedo subir 4 escaleras seguidas porque es que me hago empezar a ver como lo que es una adicción,
tengo una adicción, tengo un problema, tengo una enfermedad, me gustaría no hacerlo, voy a intentar cambiar, ¿no? Ya me voy como mentalizando para lo que viene después, ¿no? Que es esa parte de la terapia de exposición. Bueno, pues este lenguaje es importante. Y desde nuestra perspectiva de familiares, podríamos decir cosas como esta, ¿no? Creo que estás teniendo un pensamiento intrusivo de TOC en este momento, ¿no? Ese pensamiento de que está eso muy sucio y eso te está generando mucha ansiedad, por lo que parece que tienes que hacer la compulsión de evitación, ponerle nombre a la compulsión siempre, y que nosotros tampoco podemos tocar ese objeto porque te resulta muy difícil manejar este nivel de ansiedad por ahora, en este momento, todavía, haciendo mucho énfasis también en que esto es temporal, en que poco a poco lo vamos a aprender a manejar, que quizá ahora esta ansiedad nos sobrepase, esto es una sobreexposición, no hay forma de hacerlo de otra manera, pero ya llegaremos, ya aprenderemos. Esto es TOC, no es que yo quiera hacerlo porque me apetece, es el TOC, diferenciar la persona del trastorno, ¿no? El lenguaje nos ayuda a construir una realidad más sana, ¿no? El TOC me ha hecho creer que yo soy así o que yo quiero esto o que tiene que ser así porque es así y no es así. Es una invención del TOC, es un pensamiento intrusivo, es un falso mensaje del cerebro que me lo creo mucho porque me lo dice tan fuerte y tan intenso que es que cualquiera nos lo creeríamos, pero no es una realidad, es un pensamiento intrusivo. Y decirlo con distancia, con perspectiva, pues nos ayuda un poco a todos a, a verlo diferente. Y nuevamente validar las emociones negativas. Entiendo la ansiedad que te produce tocar esa puerta, o me puedo imaginar el malestar que sufres cuando te vas a tomar un café con tus amigas, cosas a veces del día a día que todos hacemos con relativa normalidad, pero que igual en su caso, con su TOC, es muy difícil, ¿no? Y poder ponernos en sus zapatos y darle un espacio a esas emociones negativas, pues a veces motiva y decir, jo, me entienden, venga, pueden imaginarse un poquito lo que estoy pasando, ¿no? La ansiedad que tengo, el asco que siento, la emoción negativa que cada uno esté sintiendo, cabe, ¿no? Es válida, la puedo expresar por ahora porque todavía no hemos empezado a hacer exposiciones y pueden imaginarse un poquito mi dolor, ¿no? Mi sufrimiento, esta parte de conectar con sus emociones fundamental. Fase 4, terapia, terapia en estado puro. La fase en la que el paciente ya ha empezado a hacer exposiciones, exposición, comprensión de respuesta, ¿no? Exposiciones. Bueno, no voy a entrar mucho aquí porque creo que de esto seguramente tengamos mucha más información, pero cosas importantes, saber cómo es el TOC de nuestro allegado, de nuestro familiar, porque en los libros, los protocolos, los manuales son muy generales y luego cada persona en particular es un mundo. Entonces, un ejemplo en concreto, por ejemplo, puedo tener fobia de impulsión, me puede dar miedo, mi TOC me dice que cuando me acerco a una ventana, pues igual soy capaz de tirarme y entonces me da mucho miedo acercarme a las ventanas porque claramente yo no me quiero tirar por la ventana porque es un pensamiento egoístónico, pero claro, como me lo dice de esa manera el TOC, pues pienso que igual sí, que igual soy capaz de tirarme por la ventana y pánico y miedo terrible y entonces me alejo de la ventana. Evitación. En este caso, la compulsión es la evitación y la exposición sería pues, acercarnos a la ventana cuando el paciente esté preparado, con su jerarquía graduada, acompañado por su profesión, por su psicólogo, por supuesto, pero la exposición en ese caso sería acercarnos a la ventana y enfrentarnos a ese miedo, ¿no? Y buscar ese pensamiento de, ¿y si me tiro? Pues si me tiro, pues bueno, ya en terapia vemos, ¿no? Cómo lo trabajamos. Pero en ese mismo caso, si en vez de planteárselo así el TOC se lo plantea de otra manera y le dice, vale, ¿sería capaz de tirarme por la ventana? Y en vez de miedo lo que le genera es duda y todo el rato, madre mía, yo sería capaz, yo sería de eso, yo soy de esos, ¿sería capaz de tirarme por la ventana? Y todo el rato el rum, 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 la duda, yo sería capaz de tirarme por la ventana porque por una ventana y se me activa el pensamiento, uff, yo me quiero suicidar, yo soy capaz de tirarme por la ventana, la duda, no el miedo. Entonces, en el caso de la duda, quizá esa persona lo que busque como compulsión es acercarse para comprobar, a ver qué siento, a ver qué sensaciones me surgen, a ver si tengo el impulso ese y parece que me tiro o no me tiro, ¿no? Y la compulsión es acercarnos a la ventana. Entonces, la exposición sería alejarme de la ventana y quedarme con la duda. No sé si un día me voy a tirar por la ventana, no sé si soy de esa clase de personas que se tirarían por la ventana. Claramente ninguno se tiraría por la ventana porque son pensamientos intrusos, ¿no? De TOC, esto valga la redundancia, pero nunca. Em, pero claro, en cada caso, pues una exposición es una y en el otro caso es la contraria, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en nuestro familiar, en nuestra persona querida,
qué es lo que es exposición y qué es lo que es compulsión, porque igual pensamos en un TOC de contaminación del libro, pongo a veces el ejemplo de la contaminación porque es como visiblemente más claro, ¿no? Pero bueno, podríamos entrar en cualquier tipo de TOC. No es igual la compulsión es limpiarse o no, o la compulsión es algo mental, o la compulsión es evitar, o la compulsión, pues depende, ¿no? Entonces, en cada caso, informarnos de cómo funciona el TOC de nuestro familiar para ir andar, ¿no? Dando pasos hacia la dirección correcta y no en la dirección contraria, porque queremos ayudar a nuestro familiar, no al TOC, que a veces decimos, bueno, pues es que como lo veo sufrir tanto, mira, ya está, lo hago yo y ya está. Igual esto es una compulsión, igual que él no lo haga y hacérselo a nosotros es una compulsión. Entiendo que al principio, si no se puede, no se puede y esto, pues acompañándonos del profesional iremos viendo cuál es el ritmo de cada caso, ¿no? Y veremos esa jerarquía progresiva y empezarán a enfrentarse a sus miedos de los más pequeñitos poco a poco a los más grandes. Bueno, poco a poco. Por eso, mucho diálogo, mucha conversación con nuestro familiar. ¿Qué es para ti TOC? ¿Qué es compulsión? ¿Cómo estás hoy? Porque igual lo que ayer nos daba TOC hoy no nos da TOC y hoy es otra cosa, porque es que muchas veces también es súper aleatorio, pues que nos pueda explicar. De hecho, muchas veces yo digo, tirarle la pelota a su tejado, pregúntale, es que no sé qué hacer, pregúntale. ¿Tienes mucha ansiedad? ¿Qué te está dando TOC? ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Podemos hacer una exposición sobre esto? ¿Cómo sería una exposición sobre esto? Y que sea él el que tome el control y tome la batuta, ¿no? Un poco de todo esto y decida qué hacer y qué no hacer. Y si es él el que nos dice, mira, es que tengo mucha ansiedad, no puedo hacerlo de otra manera, necesito que abras tú la puerta porque yo no la puedo tocar, aunque esto es una compulsión, pues que lo diga él, ¿no? Que nos pueda arrojar luz, porque como todo esto es tan oscuro, pues muchas veces no sabemos cómo acertar, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer alguna compulsión a veces, siempre poniéndole el nombre de compulsión y sabiendo que con el tiempo esto lo vamos a ir quitando porque el objetivo es no alimentar el TOC, ¿no? Que es lo que pasa cuando hacemos las compulsiones. Vale, post-terapia. Si ha terminado el tratamiento, más o menos, ¿no? Que esto de cuándo termina el tratamiento también es muy controvertido, porque no hay una alta terapéutica normalmente en el que la persona ya está fenomenal, ya está, se ha terminado todo, ya no hay TOC, ¿no? Mucha gente el día uno me dice, ¿cuándo se va a terminar la terapia? ¿Cuándo me voy a quitar el TOC? El TOC no se quita como una chaqueta. El TOC es un trastorno crónico. Sabemos que pensamientos intrusivos vamos a seguir teniendo el resto de nuestra vida, porque pensamientos intrusivos tenemos todos, pero en el caso de una persona con TOC, pensamientos intrusivos en este formato más patológico nos pasa porque tenemos un cortocircuito y van a seguir viniendo con más intensidad o menos intensidad. Vamos a intentar que vengan cuantos menos mejor y menos intensos, porque madre mía, cuando está muy fuerte no hay cuerpo humano que aguante muchas veces con esto, ¿no? Pero es un trastorno crónico. Aceptamos que van a seguir viendo los pensamientos, pero hay un momento, o las obsesiones, porque pueden ser pensamientos, sensaciones, imágenes, pero hay un momento en el que la persona tiene que volar en solitario o no tener sesiones tan seguidas, por lo menos, ¿no? Hay que, todo lo que hemos aprendido, seguir practicándolo por nuestra cuenta y entrar un poco esta fase de mantenimiento. ¿Ok? Ya sabemos cómo funciona, ya le hemos dado caña al TOC y ahora hay que continuar. Pero yo no puedo estar yendo al psicólogo una vez por semana el resto de mi vida. Ese no es un objetivo, no es ético, ¿no? Al final el psicólogo lo que busca es que el propio paciente sea su propio paciente y su propio psicólogo, que se haga autoterapia, que nosotros siempre vamos a estar aquí para acompañarle si necesita o si tiene una recaída o si no se termina de envalentonar para hacerlo por sí solo, siempre, pero no sería ético que estuviera siempre yendo a terapia semanalmente de aquí hasta el día que se muera. No es el objetivo. Lo que buscamos es que se empodere, que coja las herramientas adecuadas y que continúe haciéndolo más allá de la terapia propiamente dicha, ¿no? Yo digo muchas veces que lo que vamos a aprender en terapia es una filosofía de vida. Vamos a aprender a enfrentarnos a nuestro TOC, porque es muy escurridizo y cuesta verlo venir a veces, pero que venga cuando quiera, que estamos preparados, que después de que se termine la terapia o la terapia con ese seguimiento que tienen, ¿no? Durante una temporada, tenemos que continuar. Y ahora tenemos que cambiar el hábito viejo, que puede volver, que nos podemos relajar, por el hábito nuevo y hay que mantenerlo. Es algo que hay que continuar haciendo por ellos mismos, por supuesto, y aquí como familiares, pues alentarles a que continúen, ¿no? Que mucha gente llega a un punto en el que ya están un poco mejor y dicen, bueno, ya con esto me conformo, estoy bien, estoy mejor. No, 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 insuficiente, hay que seguir. Las exposiciones han venido para quedarse. Enfrentarnos a nuestros pensamientos intrusivos, a nuestro TOC, es obligatorio. No puedo bajar la guardia, porque como me relaje un poco,
como dejo una rendija abierta, el TOC vuelve en cualquier momento y vuelve a hacer pues crisis, ¿no? No podemos estancarnos, tenemos que continuar. Y aquí motivarles a que sigan enfrentándose a su TOC, aunque ya hayan hecho un gran esfuerzo, pero hay que seguir. Esto es para siempre, ¿no? De alguna forma, tenemos que continuar enfrentándonos a nuestro TOC por nuestro propio beneficio, porque merece la pena. Y recordarles que todo el trabajo que ya han hecho ha merecido la pena, les ha ayudado a llegar hasta donde están y que eso se mantiene es una base de continuar con ese trabajo que digo yo mucho de hormiguita. No hay que hacer grandes exposiciones o sí, no sé, a veces igual sí, ¿no? Pero el trabajo realmente potente es el que la persona está como una hormiguita todos los días trabajando, 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 me expongo un poquito, me expongo otro poquito, me expongo otro poquito, me expongo otro poquito. Y después de mucho decimos, ostras, merece la pena, ¿no? Todos estos esfuerzos diarios pues dan sus frutos, ¿no? Entonces estar ahí para recordarles que ese trabajo hay que mantenerlo, hay que continuarlo, es fundamental. Y en esa fase también post-terapia hay pues recaídas, como decíamos, ¿no? El TOC es un trastorno crónico y cíclico. Habrá temporadas en las que haya rachas buenas y rachas malas y no pasa nada. Aceptamos la naturaleza del TOC, pueden volver las crisis y estamos preparados para las crisis. Que no nos dé miedo que haya una recaída. Sé que esta frase es un poco extraña, ¿no? Pero estamos preparados, tenemos las herramientas, ya nos hemos enfrentado a lo peor, cuando era nuevo, cuando no sabíamos cómo hacerlo y hemos hecho lo más gordo, ¿no? Si tengo una recaída, vamos, vamos a intentar volver a las herramientas que han funcionado y responderle de la forma correcta, para no caer tan abajo y para que cuando nos caigamos nos levantemos antes también. Merece la pena seguir un poco en esa línea, ¿no? Porque si no, parece que se nos olvida lo que hemos aprendido y volvemos otra vez a lo de antes. Es muy fácil el hábito viejo, nos parece un poco también como a cuando somos fumadores. Si yo he sido fumadora y llevo 20 años sin fumar, pero he sido fumadora mucho tiempo y de repente estoy en un sitio y por lo que sea, no sé, hay una serie de circunstancias que se dan y me dan un cigarrillo, como yo vuelvo a coger ese cigarrillo, tengo muchas papeletas para volver a fumar. Pues esto pasa igual, ¿no? No se olvida, el recuerdo está ahí, ¿no? Al final hay un aprendizaje inhibitorio, ¿no? Se queda como dormido el recuerdo, pero sigue estando. Entonces, si yo vuelvo a hacer una compulsión, vuelvo a hacer algo de lo que hacíamos antes, o nuevas, pero compulsiones igualmente, el recuerdo se reactiva rápidamente y eso ya estaba ahí, ¿no? Entonces es más fácil volver a entrar en el TOC que cuando venimos de nuevas. Entonces necesitamos no bajar la guardia, estar siempre con nuestra actitud de enfrentarnos a las obsesiones, de no dejarle entrar al TOC, de intentar con la prevención de respuesta no compulsionar, no darle importancia, bueno, pues con todo lo que aprendemos durante la terapia, que eso los pacientes nos tienen que ir contando, pues mantenerlo, ¿no? Y luego, como bonus, como extra, hay aquí como dos puntos importantes que los familiares podemos hacer de manera transversal durante todas las fases de la terapia, preterapia, postterapia de nuestro familiar. El ejemplo. Predicar con el ejemplo. Hacer nosotros también algunos enfrentamientos, ¿no? Quizá este sea el momento de dejar de fumar o de enfrentarnos a esos miedos a las arañas, de ir a terapia, de hacer también nosotros algo, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho en ellos tienen que enfrentarse, ellos tienen que hacer. Y sí, ellos tienen que hacer algo muy gordo, por supuesto, porque son los que sufren el TOC, pero igual nosotros también podemos enfrentarnos a nuestros propios miedos, aunque no sean de TOC, ¿no? O también, que a veces tenemos por ahí cosillas, ¿no? Pero, ¿y si nosotros también podemos empezar a hacer cosas parecidas? Primero, para ponernos también en sus zapatos y entender que cuando uno tiene mucho miedo, cuesta mucho. Yo sé que tengo miedo a las arañas y yo sé que tengo que enfrentarme a ellas, pero es que no quiero ni verlas, ¿no? Pues, bueno, pues igual un miedo simple de tener miedo a las arañas, una fobia específica, superarla, enfrentarla, ponernos en buscar ayuda y ponernos en manos de un especialista, pues les puede servir también a nuestro ser querido para decir, joder, pues si mi madre, mi pareja, mi hijo, mi amigo está haciendo su proceso, su trabajo, venga, yo también, vamos todos para adelante, ¿no? Y le puede servir un poco para motivarle. Y, por supuesto, no quería dejar de hablar del autocuidado, el cuidado del cuidador, ¿no? Que hablamos mucho de esto, cuidar para poder cuidar adecuadamente. No sé si recordáis cuando nos montamos en avión, las personas que están explicándonos un poco pues, las salidas y todas estas cosas, algo que dicen siempre es que si hay una emergencia, lo primero que tenemos que hacer todos, cada uno, es ponernos nosotros nuestra mascarilla, aunque tengamos un bebé al lado.
Da igual, la persona que nos acompaña, aunque sea súper vulnerable y no lo puede hacer por sí misma, nosotras nos tenemos que poner primero nuestra mascarilla y luego ya sí se la ponemos a la persona que nos acompaña. Porque si yo voy lo primero a atenderle, a ponerle su mascarilla y yo dejo de tener oxígeno y me marcho y ya no estoy, esta personita que igual, vale, le he puesto la mascarilla, pero igual se le mueve, se le quita y tampoco ya puede sobrevivir por sí misma. Entonces, primero yo y luego igual puedo ayudar a alguien, pero si yo no estoy bien, por eso, cuando ayudamos a una persona que tiene TOC, que está pasando por un proceso complicado, que está en terapia o en cualquiera de los puntos de los que hemos hablado, no olvidarnos de nosotros mismos. Es muy importante gestionar nuestras propias emociones, tener espacios de calma, de tranquilidad, de, pues no sé, por ejemplo, hoy que está muy en moda el mindfulness, pues me apunto a un cursillo de mindfulness, de meditación, de atención plena, de yoga, de pilates, no sé, salgo a correr, me voy a tomar un café con mis amigas y mi cafelito a la semana no me lo quita nadie, no sé, creo que a cada uno le guste. O mi ducha, yo me ducho y en vez de ducharme en plan pim pam pum, corre que tengo muchas cosas que hacer, mis 20 minutos de ducha y me cierro mi baño y a mí no me molesta nadie y me pongo mi ratico de ducharme tranquilamente, de darme mis cremitas, no sé, lo que a cada uno le guste. Autocuidado. Tomarme un té, irme al cine, estar con amigas, descansar, dormir, por supuesto, súper importante, cuidarme, autocuidado siempre, súper importante, ¿vale? Y bueno, esta viñeta que a mí me encanta, que siempre la pongo en terapia, el superpoder de hacer un poco todos los días. Esto lo hablábamos también en alguna viñeta, en alguna diapositiva anterior, ¿no? A veces vamos pues con la crisis, con lo gordo, ¿no? Con tengo todo esto, ¿por dónde empiezo? Y a veces no hay como una herramienta, una varita mágica que desmonte rápido algo que está muy grande, ¿no? Sino que es un trabajo más, pues como decía antes, de hormiguita, de poquito a poco, de poquito a poco. Hoy le hago un gesto, hoy le acompaño, hoy le digo que le quiero, hoy le pregunto cómo le ha ido, ¿no? Ese trabajo de acompañamiento constante es lo que nos va a ayudar y les va a ayudar a ellos pues, a poco ir saliendo de todo esto que es muy complejo, ¿no? No hay soluciones rápidas. Quien nos diga, te curo el toque en 4 días, pues bueno, estamos vendiendo humo, ¿no? Por ahí no creo que sea. Hay que buscar las herramientas adecuadas, profesionales especializados, tener mucha paciencia, mucho cariño, mucha constancia y con eso pues podremos ver resultados. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por la escucha, espero que haya sido interesante y vamos a las preguntas. Muy bien, Eva, muchas gracias por la charla. Pues a ver, te voy leyendo las preguntas. Primero, las que mandaron en la inscripción de la charla. A ver, ante una pregunta reiterada de nuestro allegada con TOC, ¿es mejor darle una explicación sobre su preocupación o qué podemos hacer? Vale, bueno, entiendo que una pregunta reiterada está compulsionando, ¿no? La persona está ahí pues, haciendo la misma pregunta varias veces, lo está pasando mal. Lo teórico, lo ideal sería pues no dar una respuesta porque entendemos que es una compulsión y que eso ayuda al TOC y no a nuestro ser querido. Pero como decíamos antes, pues igual esta persona tiene mucha ansiedad en ese momento y no lo puede hacer de otra manera. Entonces lo mejor es pues eso, pasarle la pelota a su tejado, preguntarle, ponerle nombre a las cosas. Esto parece una compulsión. Entiendo que tienes mucha ansiedad. ¿Podemos hacer otra cosa? Podemos no contestar porque si no estamos ayudando al TOC. Podemos no contestar y reenfoque, marcharnos a hacer otra cosa. ¿Nos vamos a dar un paseo? ¿Nos ponemos a cocinar algo juntos? ¿Nos ponemos a bailar? No sé, cualquier cosa que rompa con lo que estamos haciendo nos puede ayudar a salir de ahí y no compulsionar, que sería lo que le puede hacer daño a la persona. Pero si es una sobreexposición, tiene mucha ansiedad, aun diciéndole esto, nos dice, ya bueno, sí, pero por favor contéstame porque no me puedo aguantar, pues bueno, a veces cuando no tenemos las herramientas, hay veces que somos como un poco talibanes de las exposiciones, ¿no? Es que me ha dicho la psicóloga que si te hago esto, alimento el TOC, no lo voy a hacer, ¿no? Y la persona, el pobre, que todavía igual no ha llegado a ese nivel, pues se queda ahí comiéndose los mocos. Bueno, pues tampoco hace falta ser extremistas de las exposiciones y buscar un poco pues ese diálogo, ¿no? Ese preguntarle a ellos qué necesitan. Si podemos darles un abrazo, como decíamos antes, podemos hacer otra cosa, sobre todo en ese punto muchas veces el reenfoque nos puede dar más, nos puede ayudar más. Pero bueno, esa sería un poco la respuesta. Por Muy mi bien, parte. siguiente pregunta dice, ¿cómo tratar las compulsiones en forma de rumiación cuando no hay ideas intrusivas? Gracias. Vale, esta pregunta. Bueno, yo creo que obsesiones siempre hay, por definición el TOC son obsesiones y compulsiones. Es verdad que las personas con TOC más puros, más rumiativos, más mentales, a veces es muy difícil poner la línea, ¿no? Entre el pensamiento intrusivo
y la compulsión, la rumiación, ¿no? Como que todo se desdibuja, todo está muy mezclado. O a veces pasa también que muchas veces hacemos la compulsión antes de dejar el TOC, ¿no? Que venga la obsesión, porque como eso me genera tanto malestar, pues como que me adelanto y mucha gente dice, no, si yo pensamientos intrusivos no tengo. Vale, pues no hagas la compulsión, a ver qué pasa. Pues van a aparecer los pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, depende un poco el caso. em, lo ideal es no compulsionar, eso es lo que, la base, ¿no? De la teoría. Todo lo que sea no entrar en rumiación, en darle vueltas a las cosas, siempre nos va a ayudar. Sacarle de lo mental y llevarle a lo físico, a lo real, a lo presente, a lo sensorial, nos puede ayudar, ¿no? Si está enganchado ahí con algo, aunque no parezca que hay un pensamiento intrusivo, que sí que lo hay, ¿no? Y eso en terapia pues vemos que es obsesión y que es compulsión, pero salir un poco de este estado, porque ¿qué hacemos dándole 20 vueltas? Sea una obsesión o sea una compulsión, vale, es una compulsión sin obsesión, pero ¿y qué hacemos? ¿Nos ayuda a estar rumiando? ¿Nos ayuda a estar dándole vueltas a este asunto? Quizá centrarnos en la realidad, centrarnos en el presente, distraernos, hacer cualquier otra cosa en ese momento, no, porque entiendo que es como una crisis. Quizá en ese momento nos puede ayudar más a seguir dándole vueltas, si podemos, pero como en el caso anterior, a veces no me queda de otra y estoy yo ahí enganchada con una idea y tengo que preguntar o tengo que volver a analizarlo o a entender y estoy atrapado, ¿no? Y es parte del toque y ya me gustaría no estar pensando en esto, ¿no? Que decimos muchas veces. Pero bueno, acompañarles. Muy bien, pues la siguiente pregunta, bueno, es bastante larga. Mi marido es consciente de sus bloqueos, actualmente está muy estancado en el trabajo, es autónomo y le cuesta avanzar por sus bloqueos y perfeccionismo. Me preocupa mucho porque lleva así una temporada y la economía flaquea. Coincide con que no le llegan proyectos y no hace nada, mejor dicho, no puede hacer nada por conseguirlos debido a estos bloqueos. Hemos hablado al respecto, le di un toque de atención desde el cariño y acompañamiento y es consciente de lo que le ocurre y hace todo lo posible porque la situación mejore, pero no lo consigue y no sé qué más puedo o podemos hacer. Por otro lado, tras casi 15 años sin terapia ni medicación, volvió a tomar escitalopram hace un año después de un verano muy malo por el TOC. A veces le da la sensación de que su cuerpo se ha acostumbrado a la medicina y cree que no le hace apenas nada. Llevo tiempo animándolo a volver a terapia, pero no quiere. Dice que ya sabe de qué va y no quiere volver, tal vez por el recuerdo de sus peores años con el trastorno. ¿Qué hacer en estos casos? Le acompaño, escucho y apoyo lo mejor que puedo, pero me da mucha pena y frustración y en ocasiones me pesa esta situación. Gracias por la ayuda. Vale, bueno, en primer lugar, está genial esto que hacemos de darles cariño, acompañarles, ¿no? Desde esta actitud amable, de lo compasiva que podamos, que también tenemos derecho a veces a desesperarnos y a no saber cómo gestionarlo porque somos humanos todos, no pasaría nada si a veces no sabemos cómo hacer las cosas, pero eso pues, es algo como que debemos de cultivar y potenciar todo lo que podamos, ¿no? De desarrollar, pues como decíamos antes, si hay un espacio de confianza y de cariño y de seguridad, pues va a ser más fácil que esta persona, el afectado, pues pueda volver a nosotros, pueda compartirlo con nosotros, de alguna forma nos haga partícipe de su proceso, ¿no? Em, con respecto a la medicación, la terapia, cómo volver al tratamiento, bueno, la medicación sabemos que es un apoyo que nos puede ayudar pues, en una crisis o para recuperar un estado de ánimo que se nos ha caído un poco o para bajar un poco el volumen de ansiedad o de obsesiones para empezar con el tratamiento, pero el tratamiento psicológico es lo que seguramente le ayude más, ¿no? A veces nos pasa que ya no estaba en terapia y ya estoy quemado y ya sé lo que me van a decir y ya sé lo que tengo que hacer, pero igual darle otra oportunidad o estar con otro profesional o que me refresquen simplemente lo que hicimos me puede dar una perspectiva diferente. Yo no soy el mismo que hace 2 años, o que hace 5, o que hace 15, ¿no? Ni mucho menos, ni los profesionales, ni las herramientas. Igual se inventa algo nuevo, no lo sé, o igual me lo dicen de otra manera y me cala en este momento diferente. Esto es como cuando nos leemos un libro y me leo el mismo libro 5 años después, que no tiene nada que ver, pues lo mismo, ¿no? ¿Me va a decir lo mismo? Sí, pero no. Igual lo cojo de otra forma, igual me lo dicen de otra manera, o mi TOC ha ido mutando y cambiando y ahora lo podemos trabajar de otra forma, ¿no? No sé, yo creo que la terapia siempre está ahí para ayudar. Lo que decíamos, aunque ya hayamos hecho un tratamiento
recaídas posteriores o ese mantenimiento que decíamos también, que a veces es complicado, pues ayuda a las personas que nos han ayudado anteriormente o otros profesionales, no perder la esperanza en ellos, ¿no? Porque si no, que me resigno a vivir con esto, que ya no tengo nada que hacer, me niego a creer que esto es lo último que se puede hacer, ¿no? Seguro que hay algo más. Buscar alternativas y si no es con el profesional aquel que me ayudó, porque pues no, por lo que sea, habrá otros. Seguro que hay alguien que me encaja, que me entiende y que me puede ayudar. Vamos a buscar, a ver qué encontramos por ahí, ¿no? Yo creo que motivarle en esa dirección puede ser en este punto algo que le ayude. Vale. Bueno, aquí diferenciar a la persona del trastorno, por supuesto. A veces parece que lo hacen porque quieren, pero esa frase que veces dicen mucho, ya me gustaría a mí no estar haciendo esto, pues igual está atrapado y no puede evitarlo, pero parece que es que quiere y es una apariencia desde afuera, ¿no? Y realmente no, y es un bloqueo, está atrapado. Eh, pero a veces también pasa que hay ganancias secundarias. A veces pasa que si me lo hacen los demás, pues no me tengo que enfrentar a mis miedos y estoy un poco más tranquilo. O si me permiten quedarme en la cama porque estoy muy mal, pues me aprovecho un poco, ¿no? Inconscientemente muchas veces, por supuesto, y bueno, pues me quedo en la cama más veces, ¿no? Entonces es difícil encontrar dónde la persona puede o dónde la persona no puede, porque eso es algo muy subjetivo, no hay como un termómetro pues de la fiebre, pues no hay como un termómetro emocional de, a ver, ¿cuánta ansiedad tienes? ¿Cuánta motivación tienes? ¿Cuánta capacidad tienes de enfrentarte a esto? Desde afuera no lo podemos eh, objetivamente observar, ¿no? Tenemos que fiarnos de lo que nos dice nuestro familiar y por eso esa relación de confianza, que ellos nos puedan decir si realmente no pueden y en este caso, pues mira, tiene que ser así, ni hay que dejarlo estar. O sí, me puedo enfrentar, ya aunque es costoso, pero venga, vamos a intentarlo un poquito. Y ahí, pues acompañarles y motivarles para que aunque cueste, pues que puedan dar un pasito hoy, ¿no? Algo seguro que podemos hacer. Pero es complicado, ¿eh? A veces desde afuera no se ve claro y ni uno mismo sabe si puedo o no puedo, o quiero o no quiero. Hay que, hay que hilar fino. Muy bien. Pues la última de escrita. Como madre de un adolescente afectado y conoce cómo actúa el trastorno, me faltan herramientas para controlar mi desesperación y enfado en los momentos en que mi hijo entra en un bucle de sinsentido. No encuentro la forma de ayudarle como sea cediendo, aunque yo sepa que no es lo correcto. Vale, dos cosas importantes aquí. Bueno, esa desesperación o ese enfado que comenta, ¿no? Esta persona que es normal, como decíamos antes, a veces nos desesperamos porque el toque desespera a cualquiera, o sea, esto se escapa de la lógica de todo, de cualquiera. Permitirnos sentir eso, a veces no somos perfectos y hacemos las cosas mal y pegamos cuatro gritos y no aguantamos más, no pasa nada. Pero hacer ese trabajo de autogestión, ¿no? De autocuidado que decíamos antes. Jolín, pues de que tengo una situación en casa complicada y que estamos ya muy, que saltamos a la mínima o que me cuesta a veces manejar esa ansiedad porque ya he aguantado mucho, pues tengo que hacer un trabajo especialmente conmigo misma de gestión emocional, pues lo que decíamos, ¿no? De algún grupo de ayuda, de grupos, de cursos, de actividades que sean de manejo de emociones, de mindfulness, de yoga, no sé, todo lo que sea para canalizar mis emociones, de aprender a gestionarlas, autogestionarlas, súper bien. O un cafelito con amigas, que es que aquí cabe todo, que no hace falta hacer el curso de moda, ¿no? Bueno, pues puede estar ahí y a mucha gente le ayuda, pero es que a mí lo que mejor me viene es irme un domingo por la mañana, ayudar a pasear y no ver a nadie. Maravilloso, pues eso a mí me ayuda y me da calma y me ayuda a poner la cabeza en su sitio, súper bien. Y luego habla de que, bueno, de esos momentos en los que su hijo entra en bucle de sinsentido, ¿no? Entiendo que son crisis, entiendo que es un momento pico, ¿no? Un momento en el que, bueno, pues se nos va mi madre, ahí no se puede hacer mucho y no es el objetivo a veces en la terapia. Sí, las crisis son importantes, pero lo que decía antes, ¿no? Al final el objetivo o lo más importante va a ser ese trabajo de hormiguita, ese trabajo en el día a día de enfrentarnos a los miedos de a poquito, de a poquito, de a poquito. Si en un momento en el que entro en caos, la persona entra en caos y no lo puede controlar, estamos en crisis. Es que ahí muchas veces pues es que hay que compulsionar, no podemos hacerlo de otra manera. Echarle la pelota a su tejado, preguntarle cómo le podemos ayudar, ponerle nombre, esto parece una compulsión, podemos hacer otra cosa, ayudarle a reenfocar, vamos a intentar salir de esto. Bueno, pues estrategias un poco parches que en ese momento nos pueden ayudar, pero el trabajo que cala, el trabajo de fondo será ese trabajo en el día a día de exposiciones constantes para enfrentarnos al TOPS y ir debilitándolo, ¿no? Es un poco como un trabajo de hormiguita, poco a poco, poco a poco, poco a poco, sí que se consiguen resultados, ¿vale?
que me Bien, enrollo. pues ahora vamos a las preguntas del chat. ¿Qué hacer si ante una recaída no se quiere volver a terapia porque ya sabe de qué va? Bueno, un poco como la pregunta anterior, ¿no? Pues lo mismo, sí, igual ya sé de qué va, pero igual me lo plantean de otra manera. O también es trabajo nuestro de los psicólogos enganchar al paciente, ¿no? Si por lo que sea vemos que la forma que lo estamos planteando pues empieza a ir y venir, empieza a haber resistencias, igual no lo estamos enfocando bien, igual hay que darle otra vuelta o igual hay que focalizarnos más en otro tema, ¿no? Igual nos hemos puesto mucho con las exposiciones y es que es muy aversivo. Igual primero tenemos que trabajar mucho más otra vez la terapia cognitiva o la psicoeducación o la motivación o los valores. Hay muchas cosas que podemos hacer en terapia, no solo EPRs, que muchas veces hablamos de la EPR a saco y es una cosa importante, pero una más, hay tantas otras, ¿no? Entonces, pues recordarle que hay mucho, mucho más, que nos lo pueden refrescar, nos lo pueden explicar de otra manera, nos pueden acompañar a hacerlo porque hacerlo solo es difícil, vale, ya nos dieron el alta, estábamos solos, tenemos una recaída, volvamos a lo que funcionaba. Si con aquella persona nos ayudó, nos funcionó, ¿por qué no volver a aquello, no? Quizá estar con alguien es más fácil que hacerlo solo, ¿no? No sé, yo creo que igual desde ahí le puede ayudar a la persona a volver. Y a veces también darles tiempo. A veces necesitan verlo muy oscuro para volver, ¿no? O para buscar ayuda. O también los pares, las personas que están en la misma situación. Muchas veces nos centramos en los profesionales y quizá hablar con alguien que también tiene TOC, que también ha tenido recaídas, que también ha vuelto al psicólogo después de unas cuantas recaídas y decir, coño, pues si esta persona le ha funcionado, pues porque a mí no, ¿no? Y con la propia experiencia a veces es mucho más potente que yo le diga lo que tiene que hacer o cómo le puede, ¿no? Que se lo diga a otra persona en la misma situación también es muy, muy potente. Bien, la siguiente pregunta del chat. He leído que el mindfulness no es un recurso que deba utilizarse mientras se lleva a cabo la EPR, sino una vez concluida la terapia. ¿Es cierto? Vale, muy importante esto. Mindfulness, técnicas de relajación, cualquier técnica que lleve a la persona a la calma, a relajarse, a un estado de bienestar durante la exposición, no tiene sentido. En la exposición lo que queremos es acostumbrarnos al malestar, pero no diciéndonos cosas del tipo, venga, que no pasa nada, todo está bien, se va a terminar pronto, porque eso nos calma. Decirnos ese tipo de cosas o hacer cualquier tipo de técnica de relajación más bien, ¿no? Sería incompatible. Mindfulness puro en cuanto a focalizarnos en el pensamiento negativo, sí, eso sí que nos puede ayudar porque lo que buscamos es centrarnos en el malestar, en las obsesiones en ese caso y acostumbrarnos a ellas, ¿no? Y exponernos intentando no compulsionar. Pero a veces el mindfulness tiene un poco pues como marcharnos, ¿no? Como salir a centrarnos en, pues, por ejemplo, el cardio corporal o otra cosa. Entonces ya estoy escapando y eso no es lo que buscamos en la exposición. En la exposición es apelo, yo quiero pasarlo mal dentro de mis posibilidades, depende del grado en el que estemos de la terapia, de las exposiciones, ¿no? Pero lo que buscamos en la exposición es activar el pensamiento negativo, la obsesión, para conectar con ese sentimiento negativo que genera y acostumbrarnos a esa emoción sin compulsionar, para reeducar a nuestro cerebro y enseñarle que cuando ese problema se activa, la respuesta es otra, que no es la instintiva, el protegernos, el responder, el arreglar, sino el aceptar, ¿no? Que esto es como muy complejo, pero no nos ayuda directamente. Sin embargo, sí, para después o de otra manera, ¿no? El practicar la atención plena nos va a ayudar mucho a que luego las exposiciones funcionen bien. Esto sí. No sé si me explico, que me enrollo un montón. Más o menos queda claro. Sí, A ¿no? ver, otra pregunta. ¿Qué hacer si nuestro familiar no reconoce una situación como obsesiva y por tanto no evita la compulsión, a pesar de los consejos del terapeuta? Bueno, no todo es TOC, es cierto que no todo es TOC, que a veces desde afuera ya nos ponemos las gafas de TOC y todo es TOC, no todo es TOC, pero a veces es verdad que no lo reconocemos, ¿no? Que estamos dentro y no nos damos cuenta porque el TOC tiene un poco el truco este de que nos hace creer cosas que no son. Entonces desde adentro a veces se ve oscuro, se ve confuso, no lo tengo claro, ¿no? Entonces a veces desde afuera lo vemos súper claro, es como, no, esto es TOC seguro, esto es TOC, ¿no? Y desde dentro, ay, no sé, no, incluso se lo niega, no, esto seguro que no es TOC, no tienen dudas. Yo muchas veces digo, cuando hay dudas, si huele un poco a TOC pero no está claro, es TOC seguro. Ponlo en el cajón de TOC porque seguramente sea TOC. Y prefiero equivocarme con un falso positivo, ¿no? Y que no fuera TOC y haber dicho que es TOC, que al contrario.
porque la gran mayoría de las situaciones será TOC, ¿no? Pero bueno, también entender que es confuso y que las personas, que es una parte del TOC, ¿no? De su naturaleza, hacerles confundir, hacerles creer cosas que no son. Entonces, la realidad y la ficción son confusas. No decirles lo que tienen que hacer, porque parece, es que yo lo veo muy claro, ¿no? Es que esto seguro que esto, entonces se sienten como pues invalidados, ¿no? Sino, pues desde, oye, a mí me parece que esto puede ser también TOC, ¿no te parece que encaja? Y muchas veces ir a la teoría, las características del pensamiento intrusivo, las características de las compulsiones, y que digan, ostras, pues sí, parece que sí, ¿no? Parece que están cumpliendo 7 de 7, por ejemplo, y que sean ellos mismos los que lo reconozcan. Muy bien, pues ya hemos terminado, no hay más preguntas en el chat, así que muchas gracias Eva por tu tiempo. Te agradecemos mucho desde la Asociación TOC Zaragoza y bueno, pues dentro de unos cuantos meses pues igual hacemos otra ronda de charlas. Muy interesante, muchas gracias a todos. Vale, Encantada. Chao. cuídate. Chao. Adiós.